cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Y lo daré por la vida del mundo. Los judíos discutían ¿Cómo entre sí. puede este darnos a comer su carne? En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. El Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como el maná que los padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús cuando enseñaba en la sinagoga en Capernaum. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla?». Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿Esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Es por eso que les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Y ustedes? ¿También quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo, que viene de Dios. ¿No los escogí yo a ustedes? ¿Los 12? Pero uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los 12, lo iba a traicionar. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos allá lo querían matar. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, sus hermanos le dijeron: «Sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que tú haces». Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Mi tiempo aún no ha llegado. Para ustedes cualquier hora es buena. El mundo no los odia, pero a mí sí. Porque yo declaro que lo que hacen es malo. Vayan a la fiesta. Yo no subo a este festival. Porque todavía no es mi tiempo. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: «¿Dónde está ese?». Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: «Él es bueno», y otros: «No, al contrario, extravía a la gente». Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo a las autoridades judías. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo: ¿Cómo puede saber este de letras?
sin haber estudiado. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que hace la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo es porque busca su propia gloria. Pero quien busca la gloria del que lo envió, él es verdadero, y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Una sola obra hice, y todos se admiran. Moisés les ha dado la circuncisión, aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes circuncidan en el día de reposo. Si para no violar la ley ustedes circuncidan aún en el sábado, ¿por qué se enojan conmigo? ¿Solo por haber sanado un hombre en sábado? No juzguen por la apariencia. Juzguen con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Mesías? Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es, pero nosotros sabemos de dónde es este. Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, Ustedes me conocen y saben de dónde soy. No he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero. A quien ustedes no conocen, pero yo sí, porque yo procedo de él, y él me ha enviado. Procuraban pues prender a Jesús. Pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él. Cuando el Mesías venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Por un poco tiempo, estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes ya no podrán ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Acaso quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Él dice, ustedes me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no podrán ir. ¿Qué quiere decir? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, Si alguien tiene sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. La Escritura dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, Verdaderamente, este es el profeta. ¡Es el Mesías! ¿Acaso el Mesías ha de venir de Galilea? La Escritura dice que el Mesías viene de la descendencia del rey David y que procederá de Belén, el pueblo de donde era David. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron a los principales sacerdotes y fariseos, que les preguntaron, ¿Por qué no lo trajeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿También ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso han oído que alguno de nuestros jefes o de los fariseos ha creído en él? Pero esta multitud que no conoce de la ley de Moisés
Así que maldita es. Nicodemo, que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Bien, ¿también eres de Galilea? Solo investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo. Y todo el pueblo venía a él. Y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad.